Bien, entonces, yo hablo despacito, eso siempre me ven como Andrés Manuel, la cultura. Bien, pues yo quería como asentar algunos puntos y voy a tener que, por supuesto, no voy a poder argumentar mucho, pero pues se los lanzo así y después argumentamos, si nos da tiempo en otro momento. Pero primero quisiera yo asentar la idea muy claramente de que la modernidad es un proyecto de dominación y así lo caracterizamos. Y es un proyecto que surge justamente en ese proceso de interacción de Europa como conquista en este continente. Ahí es donde el europeo se ve a sí mismo con una identidad, pero que es una identidad de dominación automáticamente. Entonces esto es muy importante porque se constituye en relación a ese otro del que hablaba la compañera. Y ese otro queda, por supuesto, inferiorizado. Entonces ahí surge, y por eso Enrique Dussel hace mucho énfasis de que primero es el ego cónquilo y después el ego de Descartes, ¿no? El ego cógnito. Entonces, asiento como primera esa idea, porque es importante que tengamos esto en cuenta, porque si no seguimos arrastrando la idea de querer salvar algo. Entonces yo digo, bueno, vamos a trabajar en un proceso de descolonización, porque de eso se trata, de descolonizarnos. Descolonizarnos significa exorcizarnos la modernidad de dentro. Y si queda algo, después de que saquemos la dominación, pues bienvenido. Pero es importante que tengamos muy bien claro que lo que nos molesta de la modernidad es esa pretensión de dominio. Yo tengo algunas citas de Enrique Dussel que me gustaría un poquito trabajar con ellas. Hay una en donde dice Dussel: el concepto estricto de transmoderno quiere indicar esa radical novedad que significa la irrupción como desde la nada, desde la exterioridad alternativa de lo siempre distinto, de culturas universales que responden desde otro lugar. Entonces, realmente hay una diferencia muy grande en lo que está entendiendo Santiago Castro Gómez de transmodernidad con lo que está entendiendo Dussel. O sea, no es el mismo contenido, en absoluto, la misma palabra, pero el contenido es totalmente otro. Porque para Dussel no se puede pensar la transmodernidad sin esa exterioridad. ¿Qué quiere decir exterioridad? Quiere decir que no todo surgió desde la modernidad, sino que hay culturas que parten de otras cosmovisiones, de otras epistemes distintas, que no están previstas, que no pueden ser contempladas, totalizadas e englobadas al interior de la modernidad. Por eso son exteriores. Entonces, desde la nada quiere decir, o sea, desde más allá de lo que es el ser de la modernidad. Entonces, esto es importante porque justamente esa novedad, eso distinto, esa cosmovisión otra que no está calculada, que no puede ser incluida, que no puede ser pensada, ni siquiera comprendida desde la modernidad, es lo que nos va a dar la novedad para la construcción de una nueva civilización, que es hacia donde va Dussel. Entonces, estas culturas tienen una condición transmoderna, en el sentido de que sobrepasan a la modernidad, en función de construir un proyecto futuro que es la transmodernidad. Entonces, cuando Santiago Castro Gómez habla de transmodernización, eso no está en Dussel en absoluto, y justamente ahí se ve cómo es que
la transmodernidad que él está pensando es al interior de la modernidad. Y es un proceso de desarrollo, ¿no?, evolutivo, que bueno, viene con cosas nuevas de fuera, pero que al final, bueno, él mismo lo dice, ¿no? Vamos a agarrar los tabiques que tenemos y vamos a construir otro proyecto. Dussel está pensando otra cosa. Y ahora sí quiero leerles una cita, que es una cita inédita, así que se van a llevar la primicia hoy. Es la primera cita que está aquí arriba, así que ustedes me van a poder seguir en la lectura. Es de uno de los libros que va a salir póstumos del maestro que dejó en el tintero y que pidió que se publiquen, que van a salir como 10 tomos. Todavía tenemos Dussel para rato. Así que este homenaje va a ser un homenaje que nos va a llevar toda la vida poder hacerlo. Estos libros se van a publicar en Editorial Akal, por cierto. Entonces la cita dice así: en el presente nos encontramos ingresando en una nueva etapa de la modernidad, que hemos denominado negativamente transmodernidad, en el sentido de que se trata de un más allá de la modernidad. Sin embargo, quisiéramos denominar positivamente a la nueva edad de la humanidad y que su contenido se relacione con la estética, porque él está pensando, estos son los últimos textos donde él está trabajando la estética, que es la nueva concepción, digamos, de la belleza, pero también de la vida, de la alegría de la vida, de la mística. Entonces dice, deberíamos utilizar una palabra cuyo origen sea geológico. Si el antropoceno es una edad geológica de la corteza terrestre que se produjo a partir de la influencia del ser humano, entonces la transmodernidad será una última etapa de esta edad geológica que podríamos denominar ecoceno. Edad del mundo en que la totalidad de la humanidad redescubrirá la importancia de la ecología, la importancia de la Pachamama en realidad, y se producirá un retorno estético hacia la naturaleza. El ecoceno entonces será la edad de la humanidad en la que el ser humano por fin podrá vivir la belleza de la naturaleza integrándose a ella y cuidándola. Esa es la utopía estética de liberación. Entonces, ¿se acuerdan los que estuvieron ayer que hablábamos sobre pensar desde la comunidad de vida? O sea, sabernos que como seres humanos somos en realidad naturaleza autoconsciente, autorresponsable, que la razón es una astucia de la vida y que en ese sentido el tomar plena conciencia del lugar que nos corresponde política, económicamente, es un regreso a la naturaleza. O sea, es como tomar ese lugar y ahora sí vivir y fundar el nuevo tiempo, de asumir esa responsabilidad, de asumir lo que decía Dussel, el postulado último de la política, que es la vida perpetua. ¿Cómo tendríamos que vivir nosotros para que la vida pudiera ser posible de manera perpetua? Como postulado, ¿sí? Y eso, si lo tenemos en cuenta todos los días, en nuestras acciones, en nuestra política, en nuestras planeaciones, en nuestra economía, haremos una economía para la vida, una política para la reproducción de la comunidad. Es decir, si nos ponemos en ese lugar, automáticamente podemos ir trastocando y ahora sí, descolonizando la realidad. Entonces, no se trata de llevar la modernidad a cuestas. Se trata de que el ser humano tome el lugar que le corresponde, como naturaleza autoconsciente. Y por eso es muy interesante que los últimos textos que el maestro estaba trabajando apuntan hacia eso. Por eso es una nueva etapa, que no tiene que ver con una cuestión, digamos, de lucha cultural
y que bueno, hay muchos temas aquí que yo nada más los voy a apuntar porque no me va a dar mucho tiempo ya, creo que ya me va a dar tiempo, pero voy a tomar unos minutitos más. Nos habla Santiago Castro Gómez, por ejemplo, de antagonismos, y lo pone, o sea, ayer el día que le tocó hablar, lo ponía como la ontología. Cuando él describe qué es lo político, él dice, bueno, el antagonismo es constitutivo de la especie humana. ¿Qué quiere decir el antagonismo? Hasta por ahí lo dice. Este es justamente la definición de la modernidad. Es el yo soy si tú no eres. Eso quiere decir. Porque quiere decir que mi identidad depende de que tú no estés. Si nosotros ponemos eso como ontología, estamos atrapados al interior de la modernidad, no hay manera de salir. No podemos asumir una ontología de ese tipo. O sea, Santiago Castro Gómez, que me disculpe, pero se ha tragado la modernidad, hablando de antagonismos. La transculturalidad que él habla, ¿no? Esta interpenetración entre grupos humanos inherente a la especie humana. Y luego dice, marcado por el antagonismo de la construcción de la hegemonía. O sea, primero que la transculturalidad la trata de una manera como bien aproblemática. O sea, en realidad no es un proceso de transculturación lo que se dio en 1492. Es un proceso de dominación, y hay que decirlo, con todas sus letras, porque si no estamos confundiendo todos los ámbitos. Y segundo, si esto está marcado por el antagonismo, pues seguimos otra vez atrapados en la modernidad. Y si esto además significa una lucha por la construcción de la hegemonía, que además él la define, la construcción de la hegemonía como una universalización de los propios intereses. ¿De los intereses de quién? Es otra vez del individuo, o sea, está atrapado en la modernidad. Entonces, el que él venga y hable con este término de transmodernidad, pero justamente, o sea, tirando por la borda el proyecto transmoderno de Dussel, me parece súper peligroso, porque además confunde a la gente. O sea, es modernidad por todos lados. Porque si lo que estamos pensando aquí es una universalización de los propios intereses, seguimos pensando en el individuo moderno que está cosificando todo el mundo en función de sus intereses. Pero ahora son intereses del grupo, ¿no? Es el interés del Estado de Israel contra Palestina. Es el interés del Imperio norteamericano contra el mundo entero. O sea, es otra vez el yo soy si tú no eres. O sea, se nos cuela por todos lados la modernidad. Pero yo les digo, ¿qué interés pueden tener los pueblos originarios cuando salen en lucha por la vida? ¿Cuál es el interés? No podemos nosotros regalarles esa palabra para nombrar esa lucha. Porque esa lucha no tiene ningún interés. Porque el interés es personal, es propio, es individual. Estamos más allá, la vida no es un interés. La madre que está pariendo no está en busca del interés, de su propio interés. La madre que está pariendo quiere que su hijo nazca y sea feliz y salga bien y vivo y sano y todo. Eso no es interés. Entonces las cosas más sensibles y más importantes no las podemos nosotros definir en términos de la modernidad, porque si no todos estamos confundiéndolo todo. Y finalmente, bueno, él habla la voluntad de vida de Dussel, y ahí según que lo recupera. Primero, que lo recupera en tercer lugar, y yo digo, no es por nada, pero el orden de los factores sí altera el producto, y lo pone como en tercera, y dice cosas importantes. Dice, bueno, es una pulsión cooperativa, y trata como de definir, y dice, bueno, la conservación de la existencia material, no solo como individuo, sino también como miembro de una comunidad de vida. Pero después inmediatamente dice que eso no puede ser un fundamento. Que la voluntad de vida no puede ser un fundamento. ¿Por qué? Porque la voluntad de vida está atravesada por la finitud. Dice, justamente,
está atravesada por la finitud, pero eso es lo que justamente todo el tiempo nos está poniendo en alerta de lo que debemos. Él está buscando una normatividad intrínseca, una ontología, y ahí la tiene Husserl, la tiene enfrente, pero no la quiere asumir. Es como querer hacer la crítica por hacer la crítica. Y el problema es que se queda atrapado al interior de la modernidad y no permite justamente que aparezca. O sea, Husserl ha resuelto muchísimos problemas y yo siento que él de pronto se ahoga en un vaso de agua. Yo retomaré nada más algunos puntos. Bueno, esto que ha comentado Juan, digamos, me llega porque es un tema fundamental, el tema de la teología, que precisamente la modernidad, una de las cosas que hace es el proceso de secularización. Y el proceso de secularización implica una invisibilización del ámbito teológico, que no es que se le haya superado, no es que se haya pasado, como bien dice la modernidad, del mito al logos, sino que el mito sigue operando. Y el mito está presente, solo que ahora ya no lo vemos, está oculto. Entonces, precisamente por eso la obra de Franz Linkelauer es una obra tan importante, pero al mismo tiempo tan poco conocida. O sea, tan poco conocida, tan poco valorada, tan poco comprendida. Porque justamente él es un autor que no se preocupaba mucho, cariños, no se preocupaba mucho por ser disciplinario. O sea, él era justamente muy indisciplinario. O sea, lo que le importaba era explicar la realidad. Y justamente en la realidad tiene un ámbito que es un ámbito espiritual que él hace ver. Y eso es muy importante. Por eso, una de las preguntas que hace, porque abordaste muchos temas, Juan, pero una de las preguntas que Juan hacía era sobre el trabajo que hizo Juan José Bautista en torno a la doctrina del concepto. La doctrina del concepto de Hegel es una parte de la lógica, de la ciencia de la lógica, en donde se aborda explícitamente el tema de Dios. Pero es al mismo tiempo, o sea, y eso hay que como señalarlo, el lugar donde Hegel muestra cómo es que lo que nosotros tenemos como concepto de Dios, ¿no? Que en realidad es ya la idea, ¿no? Pero el contenido del concepto de Dios que está en nuestra reflexión es lo que en realidad alumbra todo lo que conocemos. O sea, desde el concepto de Dios es que nosotros acomodamos y hacemos caer la realidad, aunque no lo digamos. O sea, hay un concepto ahí, digamos, que ordena todo nuestro conocimiento. Entonces es importante que tomemos conciencia de esto. Entonces ya podríamos empezar nosotros a sacar conclusiones a partir de eso, que es el trabajo justamente que hace Juan José Bautista. Que dice, bueno, el Dios de la modernidad, pues hace, por supuesto que nos hace aparecer toda la modernidad, en todo lo que, o sea, en todo el sistema. Por eso todo el sistema de la ciencia de Hegel, en realidad hay que decir que es un sistema de la ciencia moderno. O sea, con ese apellido. No es un sistema de la ciencia nada más, sino que es el modo como la modernidad conoce y despliega sus conceptos y su conocimiento. Entonces, voy a decir algo muy rápido, pero es nada más como para echarles así el anzuelo y que después sigan estudiando el tema, porque es un tema amplísimo. Lo dice Hegel. El primer concepto de la lógica, ¿no?, es el ser. Vamos a ver lo que es el ser. Entonces empieza a preguntarse, ¿no?, ¿cuál es el contenido del ser? Pues el contenido del ser es, o sea, como todo el esfuerzo de la abstracción, es un contenido autorreflexivo. O sea, es la simple referencia a sí mismo.
O sea, es una autorreflexividad, es un movimiento de un contenido sobre sí mismo. ¡Pum! Ya, tenemos el primer concepto sobre el cual podemos empezar. Entonces luego dice, bueno, pero cuando yo trato de pensar el ser, no puedo pensar nada. Porque si pienso algo, entonces ya no estoy pensando el ser, estoy pensando algo, ¿no? O sea, estoy pensando algo en concreto. Y yo quiero pensar el ser en abstracto. Entonces, qué curioso, yo quiero pensar el ser y me aparece la nada. Entonces dice, bueno, entonces ahí empieza como todo el despliegue de los conceptos. Y de ahí va construyendo todo el sistema de la ciencia. Pero ese primer concepto que define es en realidad el concepto de todos, el contenido de todos los conceptos. O sea, esa autorreflexividad. Cuando él va a llegar hasta el final del sistema de la ciencia, en la idea absoluta, o sea, definiendo lo que es Dios, es el saber absoluto, ¿no? Pero es justamente lo que se sabe a sí mismo. O sea, es una autorreflexividad, pero grandotota. Pero cuando entonces va rastreando todos los contenidos de todos los conceptos, todos tienen el mismo contenido. ¿Qué es el yo? Es una autorreflexividad. ¿Qué es el estado? Es una totalidad que también es autorreflexiva. Entonces es increíble cómo a partir de esa idea en realidad se ilumina toda la realidad. Entonces decía Juan José Bautista, pero ¿qué pasa si nosotros partimos de otra idea de Dios? Nos aparece otra realidad. Y eso es justamente lo que va a cuestionar también Marx. Pero claro, ese es un Marx que no se trabaja. ¿Por qué? Porque toda la modernidad nos ha dicho que la teología es opio de los pueblos, y que además lo dijo Marx, ¿no? Pero más bien es una lectura muy mala, muy de la cita de Marx, porque lo que hace Marx continuamente es una crítica teológica. Porque él dice, lo que tenemos que combatir son los dioses terrestres. En la modernidad tenemos muchos dioses terrestres, pero la teología nos sirve para pensarlo, para entenderlo, para ver el fetiche y poner la realidad sobre sus pies, porque la realidad está al revés, y está al revés por el fetichismo, porque el fetichismo es justamente agarrar a una criatura, ¿no? O sea, yo hago un ídolo con mis manos, lo pongo enfrente de mí y le rindo tributo, porque es Dios. ¿Qué pasó? Pero si tú eres quien lo ha hecho, ¿cómo que es Dios? Tú eres en todo caso el Dios que hizo a esa criatura. Entonces la inversión, el fetichismo es justamente una inversión. El dinero es una institución humana que se ha producido para el intercambio, para producir la vida. Pero al final el dinero se vuelve el nuevo Dios, pero es un fetiche. Es un Dios falso. ¿Y cómo sabemos que es un Dios falso? Porque pide sacrificios humanos. Eso es lo que tenemos nosotros que descubrir. El fetichismo siempre produce sacrificios humanos. Porque lo verdaderamente sagrado es el ser humano. Entonces, si tú tienes una teología que afirma la sacralidad del ser humano, ese es un Dios verdadero. Por lo menos ese es un Dios que nos sirve para la liberación. Contra ese no tiene sentido luchar. Que venga, que venga porque nos sirve para hacer revolución. Pero los otros dioses, los que son de dominación, a esos hay que combatirlos, porque esos sí, justamente nos vienen a producir una inversión en la realidad. Entonces, por eso el tema de la doctrina del concepto es tan importante. Pero bueno, es un tema que justamente hay que trabajar. Es un tema metodológico muy árido, muy duro, pero al mismo tiempo fundamental para el trabajo que tenemos que hacer. Y Husserl también se ve en esos temas al final, ¿no? Tiene reflexiones muy interesantes sobre el método, y él vuelve sobre el método, que además él lo pensó así.
el método de la filosofía de la liberación está presente en el Capital de Marx. O sea, es el que usa Marx y que está ahí de manera implícita. Entonces hay que agarrar ese método, hacerlo explícito y comenzar a pensar para desfetichizar, ahora sí, todas las disciplinas. O sea, si Marx es un autor tan crítico, tan potente, que al día de hoy no se le puede, digamos, no se le puede criticar en el sentido de que él puso, o sea, nos puso delante el verdadero rostro del capitalismo, no sacrificial. Eso mismo tenemos que hacer con todas las otras disciplinas. Entonces, bueno, por eso yo quería nada más decir eso, el termidor, que es otro tema súper importante y hoy más importante que nunca. Pero bueno, en todas las revoluciones, porque el termidor es siempre el que en nombre de la revolución traiciona la revolución y subvierte la revolución. Y bueno, estamos llenos de termidores. Pero justamente es muy interesante porque Juan José Bautista decía, la modernidad es el termidor de la humanidad. O sea, el que en nombre de la humanidad está sacrificando la humanidad. Creo que esa sentencia es brutal y tenemos que repensar a partir de ahí y justamente pensar nuestras revoluciones y hacer el trabajo de descolonización es justamente para sacar los termidores, porque en realidad la conciencia moderna se vuelve la termidora en las revoluciones. Y es el problema que estamos teniendo en concreto. Ahora sí que desde los más intelectuales hasta los menos intelectuales, ¿no? O sea, la modernidad atraviesa todos esos ámbitos y por eso es tan necesario un proceso de descolonización, de formación política descolonial. O sea, la descolonización ya no es una opción, como dice Ramón Grosbois, es una necesidad política en este momento de la historia. Y bueno, ¿por qué surgen, no? ¿Por qué surgen estas visiones, como dice Javier, ¿no? más tibias? El otro día hacía una entrevista a la directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología de México y ella me dijo algo que a mí me dejó fría. Dijo, el 90% de los científicos, está muy fuerte esto, el 90% de los científicos tienen un conflicto de interés. O sea, no se está pensando libremente. O sea, por una parte tenemos el problema de que nacimos modernos, crecimos modernos, nos educamos de ahí y estamos haciendo el trabajo de descolonizarnos. O sea, eso es una parte, un trabajo que tenemos que llevar a cabo. Pero la otra es que en el camino también vamos adquiriendo compromisos. Y las instituciones son esos lugares donde se corrompen las subjetividades. Porque todo el tiempo estamos sujetos que si no sumamos los puntos no tenemos el grado de investigador 1, 2, 3, eso significa salario, eso significa si puedo o no reproducir la vida mía y de mis hijos. Entonces estamos en un momento en el que jugársela es muy duro. Entonces no es como para acusar a nadie en realidad, pero es para decir, llevar a cabo una teoría crítica, una ciencia crítica, un pensamiento crítico, es una obra muy dura, muy difícil. Y digamos, desde Marx lo vemos, ¿no? O sea, Marx murió en la miseria, su familia, él decía, entregué mi salud, mi familia, la alegría de vivir a la obra. ¿Y por qué a la obra? Porque en realidad era una manera de ofrendar un granito de arena para que la gente sea más feliz y se libere.
pero a veces es a costa de mucho. Y no todo el mundo, por supuesto, está en esa disposición. Entonces, por una parte hay el esfuerzo, que siempre es complicado, de hacer el proceso de descolonización, y por el otro es que a veces no hay apoyo, ¿no? O sea, si no tocas ciertos temas, si no citas de cierta manera, si no citas a ciertos autores, y se vuelve una cuestión muy económica. Eso. Bueno, muchas gracias.